Bruno Avelar Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Olá, Juan Mamurúa, boa tarde. Aquí estamos en más un locutorio y por primera vez también en la historia pasándonos el Atlántico para allá. Sí, damos salto al charco. Ya después de, bueno, nos hemos venido arriba. Después de conseguir a alguien de África, pues venga, nos vamos a ir a Chile a hablar con Javier Martínez Sá, que es CEO de Sports Collab de Chile. Y, joder, son un equipo joven que la verdad es que están haciendo cosas súper interesantes. O sea, la verdad es que me llama mucho la atención. Yo creo que vamos a aprender mucho y encima últimamente le veo muy presente por Europa. Sí, no, y además es un tema que ves que está creciendo, pero no hay un modelo todavía que puedas decir, no, un collab es esto, ¿no? Y entonces las diferentes metodologías y maneras de organizarse al final te generan esta curiosidad y la verdad es que Javier parece bueno, lo está haciendo muy bien y con muchas ganas de escucharle. Sí, la verdad, no. Además que seguro que tienen sus propias diferencias respecto a posibles modelos que tenemos aquí, que el otro día además yo creo que lo comentábamos, ¿no? Que había escrito un artículo recientemente sobre los hubs de innovación y clústeres y los laboratorios, pues como el que pusimos en Cataluña, pero seguro que aquí tienen su propio modelo del que aprenderemos. Claro, con otros referentes que no los nuestros, eso es genial. Por supuesto. Pues nada, le damos al comienzo y le damos entrada también a Javier, ¿vale? Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Javier, muy buenas tardes aquí, buenos días allí, en Santiago de Chile. ¿Qué tal estás? Hola, Javier. Hola, buen día desde Chile, un día frío de invierno, aunque tenemos harto sol, pero es así, el invierno en Santiago es seco, frío y estos últimos años con poca lluvia, así es que, bueno, en eso estamos, pero contento de poder estar acá, gracias por la invitación. Hace poco también estuvimos en el Congreso de Galicia Sportes conversando sobre lo que estábamos realizando. Entonces es importante, nosotros siempre hemos creído que la posibilidad de compartir experiencia nos nutre, aprender de ustedes, que nosotros podamos contar lo que estamos haciendo. Así que emocionado como dirían en algunas partes, más que nervioso, emocionado. Así que vamos. Qué bien, ¿no? Y nosotros súper contentos que lo comentábamos ahora en la introducción, que saltamos el charco. Habíamos ya tenido un invitado que está en Cabo Verde y ahora pues vamos a ver a la otra banda del Atlántico cómo se está trabajando. Y entonces, claro, es un primer puente que hacemos y estamos muy contentos, muy ilusionados también con ello y por hacerlo contigo. Y con muchas ganas de escucharte. Sí, además, sobre todo viendo que últimamente, bueno, recientemente, ¿no? Teníais un poco ese reconocimiento, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, Sportex Summit, no es, ¿cómo es la revista online esta que os recogía como uno de los referentes en innovación del deporte? Sí. En Latinoamérica o en general, no me acuerdo muy bien. Lo hacen por continentes, pero ahora sale una general de todo. Sí. La de Sportex. Sí, hay una historia bien curiosa con eso, antes de entrar en materia. Año 2020, pandemia, cuando nosotros estábamos empezando a ver lo que era el Sportec aquí en Chile, hablamos con Ron, que es uno de los cofundadores de quienes organizan este reporte, y le preguntábamos, Ron Malhotra. Y le preguntábamos como, oye, ¿y ustedes qué han visto de Latinoamérica? Y bueno, como sabemos dónde está, pero no hemos llegado dentro de los reportes, porque estaba el de Estados Unidos, Norteamérica, estaba el de Asia, estaban avanzando con el de Europa, y nosotros veíamos que este sur global quedaba un poco fuera, y que es parte también de las discusiones que se está dando ahora entre el sur y el norte global. Y bueno, bueno también saber que estamos avanzando hacia un entendimiento más completo de la situación, que Latinoamérica y esta parte del mundo es fuente inagotable de deportistas de connotación importante. Y bueno, ¿y por qué no también poder hacerlo desde la gestión de las organizaciones, desde las tecnologías, de las nuevas soluciones, desde las nuevas ideas? Entonces,
es bueno saber que empezamos a estar en el radar ya de estos mapeos que se están haciendo. Yo por empezar un poco ya a concretar. Lo primero, hombre, sí me gustaría que nos explicases un poco qué es Sports Collab. Eso, tú eres CEO. Y luego esa otra parte de, bueno, ya casi volver un poco a lo general de, bueno, en qué consiste o intentar explicarnos en qué consiste ese laboratorio de innovación en el deporte a través de vuestra propia experiencia, que es el Sports Collab, ¿no? Súper. Y entonces, Sport Collab es un laboratorio de innovación deportiva, así nos hemos definido. Somos una empresa constituida en Chile. Empezamos a trabajar el año 2019, pero la constitución de la empresa la hicimos el año 2021. Somos 3 socios y empezamos en un formato bootstrapping, es decir, como a partir de la inversión propia que hacíamos los 3 socios para darle forma a este laboratorio. Y bueno, una de las primeras cosas que nos preguntamos fue, ¿somos un laboratorio, nos definimos de esa forma o qué es lo que queremos ser en realidad? Teníamos la posibilidad de crear en nuestras manos y también teníamos la duda, o vamos a ser una consultora o somos una incubadora. Y cómo decanta esta conversación entre los 3 socios y a partir de las experiencias previas que habíamos tenido también y de lo que veíamos que ocurría en el mundo, nos hacía mucho más sentido la definición de un laboratorio de innovación deportiva. Y ahora voy entonces con la segunda parte, como de por qué un laboratorio y qué es un laboratorio. Hay un pilar fundamental o una inspiración que tomamos muy fuerte, que es con los laboratorios de innovación que plantea UNICEF, que los plantea para resolver temas de infancia. Y es un documento que está disponible hace ya varios años y es bastante interesante porque la verdad es que es como vamos a caer en el recetario de Juanma de cómo hacer, ya no cómo hacer un hub, sino cómo hacer un laboratorio. Pero ellos cuentan cómo es el modelo de laboratorios de innovación en UNICEF, que están instalados ya en varios países. De hecho, en Chile hay uno que lo trabaja la Fundación Techo. Y bueno, básicamente lo que define un laboratorio es ser un espacio que en eso entonces estaba muy arraigado con lo físico, pero que hoy en día también uno puede pensar en los espacios digitales de encuentro, en los cuales se encuentran desafíos que tiene, UNICEF plantea desafíos en términos de infancia, y potenciales soluciones. Entonces, como la posibilidad de articular estas dos, como oferta y demanda o desafíos y soluciones. Y bueno, nosotros nos planteamos desde ahí, dijimos, aquí lo que vemos es que hay una situación con el deporte latinoamericana en particular, donde Chile también tiene un rol especial. Ya el año 2019 sabíamos que el año 2023 Chile iba a ser sede de los Juegos Panamericanos. Después del Mundial del 62, son los juegos más grandes que Chile, o el evento deportivo más grande que Chile ha organizado. Entonces, marca un hito también, Mundial del Fútbol del 62. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo desde el año 2019 entonces podemos empezar a darle forma a este ecosistema y darle forma también a este espacio que entendemos que permite vincular aquellos desafíos con potenciales soluciones que pueden ser de índole tecnológica o no tecnológica? Bueno, puedo seguir contándoles como del laboratorio, pero si tienen alguna pregunta ahí, Encantado de escucharte, o sea, sigue, por mí. Sigo entonces. Nosotros dentro del laboratorio tenemos 3 componentes de trabajo. Una tiene que ver con una especie de observatorio respecto a lo que está pasando. Entonces ahí Juanma compartía la página y está el mapa que hicimos el año 2020. Nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con el SportTech, con la transformación digital del deporte? Y logramos hacer ese levantamiento, el mapa SportTech Chile 2020, con varias sorpresas, porque nos dimos cuenta que habían cosas, que había talento que se estaba dedicando, que estaba emprendiendo, que estaba innovando, que estaba creando soluciones, algunas de las cuales incluso ya estaban fuera de Chile. Eso es lo primero que hacemos. Después tenemos ahora, y digo como después, pero esto no ha sido lineal, como que hacer empresa, nosotros también tenemos entre los socios tenemos distintas formaciones o deformaciones, entonces nos definimos de hecho como una empresa científico-humanista, más que científico-tecnológica. Creemos importante el hecho de poder vincular para los desafíos actuales la capacidad de presentar soluciones complejas desde una mirada científica. Ahí como que yo soy más el encargado de aportar con esa parte, soy ingeniero de formación, y desde una parte más humanista con mis otros 2 socios, que Juan José, que es administrador público, y Sebastián, que tiene formación en filosofía del deporte, en derecho deportivo también,
y ha sido emprendedor ya de larga data. Es Sebastián el que le pone la chapa de experiencia y de cana al equipo. No sé si cana se dice igual que allá, como, ¿sí? ¿O no? ¿Pelo blanco? Ya, ok. Entonces ahora otro de los espacios, exacto, otro de los espacios es el Venture Studio, que es un lugar donde nosotros creamos las propias soluciones que vemos como importantes para el mercado. Y tenemos una que se llama P-Sport, que es a partir de la psicología del deporte, y otra que es Gondwana, que es parte de lo que Sebastián también está trabajando en Brasil en este momento, que lo que hace es una metodología a partir de la pedagogía crítica. En Brasil, pedagogía crítica con Paulo Freire es un tema importante, relevante, de cómo el deporte se utiliza como una herramienta pedagógica, y en particular la pelota, el acervo, la relación histórico-cultural de Brasil con África. Esa es la vuelta que le han estado dando. Así que hayan podido conversar con alguien de allá también, como que los puntos se van uniendo para atrás, dijo una persona bien conocida en el mundo. Ese es el segundo espacio, y el tercero tiene que ver con un lugar de consultoría. Como nosotros también dedicamos tiempo a realizar este tipo de acciones, consultoría y formación, porque también vemos que hay necesidades de poder entregar nuevas herramientas para una industria que está en etapa de maduración aquí en Chile. Hombre, bueno, ya no es la primera vez que hablamos, y yo creo que además, como nos hemos tenido en el radar y en las redes, nos hemos seguido bastante de cerca desde hace ya un tiempo. Nosotros sí que, bueno, yo creo que ya conoces, y me parece que ya estuvimos hablando, ¿no? El laboratorio que pusimos en marcha en el Baix Llobregat, ActivaLab. Y un poco era esa idea, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la forma que le habéis dado en general a una iniciativa privada, porque en este caso el laboratorio ActivaLab, era más impulsado desde las propias administraciones. Pero bueno, sí que lo que más me llama la atención del formato laboratorio es precisamente, por un lado, esto que dices tú, ¿no? De conectar desafíos, soluciones, pero luego, sobre todo, esa transdisciplinariedad. No sé me parece que me ha quedado así un poco boca abierta, pero transdisciplinariedad, ¿no? Que es todos esos perfiles que entran, no solamente profesionales, también personas como usuarias, también personas del mundo académico, o sea, esa cuádruple o quíntuple hélice, ¿no? Que entre todas y todos pues nos enriquecemos para buscar precisamente, ostras, una situación que es, porque así como lo dices, parece que es fácil, que es desafíos. Dices que muchas veces ni siquiera es fácil identificar el desafío. Entonces ya ni te cuento buscar la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo vosotros estáis trabajando sobre todo, o sea, desde ese enfoque, ¿no? De laboratorio, ese enfoque abierto y además de prueba y error, que es lo que es un laboratorio? Exacto. No, Sí. La red de perfiles es impresionante, y eso, la red de perfiles es muy buena no solo para lo que es la constitución de la estructura y del concepto, sino también como esa misma estructura, esa misma organización se plantea, porque es una red de perfiles y al final es una red también de intervenciones, porque son tan distintas que me digas que tienes una persona de filosofía del deporte con un ingeniero, esto es genial. Y una anécdota que me he acordado ahora, en mis principios profesionales, estaba participando en una reunión donde la persona que estaba más fuera desde el punto de vista académico del tema de esa reunión era yo, y al final le comenté a una chica que estaba ahí, que ya la conocía, oye, estoy súper contento porque he podido seguir la reunión, aunque no sea mi tema. Y me contesta, si quieres ser buena en lo tuyo, tienes que estar por encima. O sea, tienes que estar en la relación con los demás, porque si no, no llegarás. Y eso, al final, es lo que estáis haciendo, no solo en lo que es la estructura de la organización, de cómo lo planteáis entre socios y colaboradores, sino también en las intervenciones que hacéis. O sea, ahora no esperaba una que no conozco también, como no nos conocemos desde tanto tiempo como con Juanma, que este afán social que aparezca aquí también en medio de algo que por definición hoy en día está muy tocando a lo que son los Portex y las tecnologías, ¿no? O sea, genial, encantado. Sí, ahí hay algo que hemos querido poner como identidad y como marca propia de este laboratorio, porque algo que nos pasó y nos hizo mucho sentido, leímos lo que escribió Juanma hace poco, lo que publicó de los hubs y del... Sí, genial, sí. Porque lo hemos conversado, o sea, para nosotros
veíamos como todo podía empezar a llamarse laboratorio, como todo podía ser un hub, y al final cuando todo es, parece que nada es. Entonces, Nada es. como que esa es Eso la es. vuelta que le damos. Eh, y, y siendo responsable, bueno, nosotros tenemos como un principio de trabajo interno, nos apalancamos desde el deporte. Nosotros los tres socios nos conocimos en el ámbito deportivo universitario. A pesar de estudiar carreras distintas, siempre hicimos deporte dentro de la universidad. Y además estuvimos en la dirigencia deportiva de nuestra universidad. Entonces siempre nos tocaba conversar con las personas que practicaban deporte y estudiaban veterinaria. Y la verdad es que los aportes que ellos hacían en las reuniones eran absolutamente distintos a los que uno como desde la ingeniería podía plantear, o te encontrabas con la persona que estudiaba derecho y hacía deporte y también opinaba respecto, y cada como pastelero tus pasteles también. Pues entonces cuando uno tenía que actualizar los estatutos, ciertamente que se acercaba más a los que estudiaban derecho, pero también tenía que pedir un proceso participativo, pedir la opinión de todos. Pero hay una riqueza en poder como generar estos espacios que se llama la inteligencia colectiva, que es otra línea. Ya, no sé, devolviéndome antes de irme por la rama, uno de los primeros desafíos que nosotros nos pusimos como equipo fundador era ser responsables con las definiciones que tomábamos y con las fuentes a partir de las cuales nos definíamos. Entonces, el ser un laboratorio, tuvimos que leernos el documento de la UNICEF, tuvimos que revisar lo que eran las habilidades sociales para el siglo XXI, hicimos un proceso de lectura, donde nos juntábamos, estudiábamos y compartíamos de nuevo, y así semana tras semana, y tuvimos un proceso para poder estar alineados en la conversación y que las opiniones y los aportes de las distintas partes también pudieran empezar a hacer sentido, porque si no pasa un poco lo que decía Bruno, bueno, nos perdemos porque no sabemos de qué está hablando el otro. Y eso es grave cuando uno está creando una empresa. Y traigo aquí otra de las vertientes que nos pasa. Nosotros tres, como socios fundadores, tenemos un tema con lo público. Nos ha convocado desde mucho tiempo atrás lo que pasa con lo público. Entonces, una de las definiciones que también tomamos como laboratorio, nuestro propósito como laboratorio es mover al mundo por una cultura deportiva que transforme vidas. Parece un poco largo, pero lo que más queremos instalar es lo que pasa con la cultura deportiva, ¿no? Con los hábitos, con la relación, con las reflexiones que las personas tenemos respecto al deporte. Y a nosotros, ese es un desafío importante que nosotros vemos en Chile particularmente, ¿no? Hay estudios que se han levantado de sociología respecto a la cultura deportiva en Chile, y el resultado que arrojan estos estudios es que es una cultura que es altamente exitista, elitista, sexista, como no es muy buena. Entonces, y uno dice, bueno, y en realidad la cantidad de personas que hace deporte hoy en día, por eso teníamos las tasas de sedentarismo un 78% y que no se mueve la aguja hace muchos años. Porque las personas no tenemos una forma de vincularnos y de relacionarnos con el deporte que haga sentido en nuestro día a día. Entonces, deporte para nosotros es levantarnos temprano el día sábado o el día domingo, ponernos las zapatillas y sentarnos a ver un partido de fútbol. Esa es la cultura deportiva que tenemos actualmente. Y de nuevo, como otros estudios demuestran lo que significa el tema del sedentarismo, los efectos que tiene en términos de salud pública, y lo limitante que es para los desafíos actuales, como hablábamos al principio, el tema del calentamiento global, la crisis de las democracias, lo que está pasando, como no tiene ningún sentido que sigamos como enfrentando o abordando estos desafíos de manera individual. Y ahí el deporte tiene mucho que aportar para enseñarnos a jugar en equipo. Independiente de que haya deportes individuales o colectivos, siempre hay una vuelta que va desde entender que la persona que está del otro lado de la cancha en el tenis es sumamente importante, porque si no, no podéis jugar, ¿no? A menos que juegues con el muro, que es como el entrenamiento. Que las personas que están alrededor, el cuerpo arbitral, como que al final todos jugamos un rol en esto. Entonces, para nosotros es muy importante el tema del rol público, del valor público que puede crear el deporte también, valor público como un concepto particular de Moore, que viene como de la administración pública. Entonces, tenemos esto bien sujeto a pesar de ser una empresa, siempre lo hemos dicho, como, bueno, tenemos la posibilidad de ser la empresa que queramos también, como creemos que el emprendimiento también es un acto político, de decir, bueno, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son mis apuestas, en lo público, a pesar de ser un actor privado, y ese es nuestro norte al final. Por ahí le hemos dado las vueltas necesarias para definirnos como laboratorio y entender cuáles son los desafíos, que es real. Como muchas veces ni siquiera sabemos que no sabemos algo,
y es complicado encontrar cuáles son mis desafíos o dejarnos llevar por lo que todos dicen que son los desafíos actuales y empezar a replicar fórmulas o tomar cosas por obvias sin haber hecho el ejercicio propio en el territorio. Sí, es que yo, Javier, bueno, y ya que comentabas antes, ¿no? El artículo, será una idea que además a mí, joder, la hemos vivido. O sea, cuando nos hemos planteado un lab, el Activa Lab o el Hub de innovación, que muchas veces tendemos, ¿no? a buscar el cliché y, claro, o sea, por ejemplo, con los labs, yo no sé cuántos no sé qué lab existirán. O sea, porque ya hubo una temporada que había labs para todo. Con los hubs, o sea, con los hubs es que ha sido como pues otra similar, y con hubs de innovación deportiva, que era un poco lo que trasladaba ahí, todo como unas réplicas que encima, precisamente en muchos de ellos, brillaba por su ausencia este valor público o el valor social de la propia, o sea, del propio hub. O sea, hasta el punto de que, bueno, que muchas veces veías un hub que decías, ostras, tú lo que estás haciendo es es tu fuente de negocio en el sentido de que atraes empresas, las lanzas, que de esos hay muchos, y yo entro de socio. Entonces, las que me salen bien, ¿no? Las inversiones que me salen bien me cubren aquellas que salen mal. A ver, me parece muy lícito, pero sí que se observa como que, bueno, ahí toda esa parte de lo público, del valor social que se genera, pues se queda un poco en segundo plano, ¿no? O sea, sí que me gusta más, o sea, bueno, me parece muy interesante la propuesta esta que hacéis. Y luego, por orientar a una cuestión que sí que me gustaría y que la hemos comentado, ¿no? de tratar, es esa importancia de incorporar esos otros enfoques. O sea, esos enfoques, si me estás hablando de que el 70 y pico por ciento, 80, 70 y pico por ciento es inactiva en Chile, claro, ¿cómo conseguimos preguntar a esa gente inactiva? Esto me salía el otro día en un curso, ¿no? Que decían, claro, es que si preguntamos a las personas activas qué necesitan para ser activas, dicen, joder, si ya lo son. O sea, poco más necesitan. Claro, ¿cómo llegamos a esa gente y cómo los incorporamos en nuestras dinámicas para entenderlo? No sé cómo lo veis y cómo lo trabajáis desde Sportscolar. Sí. Nothing about me without me, ¿no? Nada sobre mí sin que yo esté. Claro. Sí, este es un punto, sí, como desde los sesgos en la capacidad de hacer encuestas o entrevistas, claro, si le preguntas al grupo que siempre ha hecho algo, la respuesta va a ser súper evidente. Y probablemente te va a ayudar muy poco, es como lo que genera los sesgos. Este dato del 70 y tanto % de personas inactivas, según las recomendaciones de la OMS, que son como 3 veces a la semana, una determinada cantidad de tiempo en una intensidad de actividad, también levanta información de cuáles son las principales barreras que tienen las personas para hacer actividad física. Que es un instrumento muy bueno, se llama la Encuesta Nacional de Hábitos Deportivos, me parece, algo así, en Chile, que la hace el Ministerio de Deporte. El tema es que la última vez que se hizo es algo así como del año 2017-2018. Y no existe una versión actualizada. Y pandemia entre medio, yo creo que hay muchísimas conductas que han cambiado en las personas. Y yo creo que también algunas que estaban así como entre la barrera en que hacían o no hacían, también logró movilizar esta situación. O sea, el tema de la salud mental, el tema de cómo utilizar los espacios propios y no pensar que deporte era solo en el gimnasio o solo en la cancha, también empezaron a tomar otro sentido. Bueno, y me devuelvo entonces para responder la pregunta concreta, Juanma. Lo que las personas principalmente dicen que no tienen, o la principal barrera para tener estos estilos de vida o estos hábitos o esta vinculación con el deporte, es tiempo. Nunca tienen tiempo. Y es bien interesante porque uno lo analiza y si uno pregunta un poco más allá y dice, bueno, pero ¿y cuando llega a su casa, qué hace? Veo Netflix, 1 hora, 2 horas, el fin de semana, maratón de Netflix y me pido una pizza. Entonces pareciera que no tenemos tiempo para determinadas tareas o determinadas acciones o rutinas, pero no es que no haya tiempo porque estamos ocupados. Bueno, es cierto que en Chile también hay realidades y realidades, y hay algunas personas que todo su día se ocupa entre el tiempo de movilización. Santiago en particular es una región que no está muy bien pensada. Entonces, los tiempos de movilización, puedes tener 1 hora y media desde tu casa para llegar a tu puesto de trabajo, de ida. Trabajas las 8 o 9 horas y te devuelves 1 hora y media más. Entonces, también es un punto. Bueno,
qué debiéramos hacer en esos casos, cuáles son las alternativas que estamos dando respecto a este gran problema que es tiempo, que yo creo que hay que darle como un doble clic, como que en algunos sí hay una imposibilidad de tiempo y hay que pensar en cuáles son las mejores estrategias para abordarlos, y hay otros que son, bueno, pero en realidad en el tiempo que tiene disponible, cuáles son las prioridades que hay. Esa es una. Y la otra que aparece es el tema de desconocimiento o de no saber qué le gusta, como de no sentirse bueno, y tiene mucho que ver con la cultura deportiva. Si tú no tuviste la posibilidad de encontrar o si pensaste en el colegio que eras malo para la educación física, que es lo que se hace como en el currículo, entonces nunca te sientes parte del deporte. Pues nunca quieres ir porque siempre fuiste malo. Totalmente. Y eso es grave, como que intrínsecamente las personas piensen que el deporte no es para ellas, además de condenarle el estilo de vida en el futuro. Te pierdes todo lo que te puede aportar en tu propio como camino de vida personal. O sea, la posibilidad de conocer a otras personas, de superar ciertas situaciones, que es como todo esto que va fuera del estado físico propio, todo lo otro que te entrega el deporte. Entonces ahí tenemos un tema también preocupante. Yo creo, y me meto... muchas veces la encuesta, lo que pasa es que tendemos a simplificar las respuestas, ¿no? La respuesta es compleja. El otro día, además, también en un curso comentábamos, claro, estábamos hablando de estas cuestiones, y cuando me dicen, no, ¿quién es activo, quién es inactivo? Bueno, realmente en España no estamos o sea, no está el 70%, está más o menos 50-50, pero claro, hay una gran bolsa de población que se mueve, ¿no?, entre la actividad y la inactividad, en función de ese momento personal en el que vive. Yo qué sé, hombre, acaba de tener un hijo, entonces tiene un momento de la vida, ¿no?, durante 1 o 2 años, que lo de salir a hacer deporte pues se le complica un poco. Por ejemplo, les comentaba, claro, en la última encuesta, el 24% de la población en España por debajo del umbral de la pobreza. Y claro, ese estar por debajo del umbral de la pobreza, ahí no es simplemente una cuestión económica de ponerle más barato, sino que además tiene un problema de falta de confianza, tiene un problema probablemente de falta de tiempo, aunque parezca lo contrario, ¿no? Entonces, son problemas realmente complejos, ¿no? Y ahí me parece, de ahí era lo que te decía, Javier, me parece súper interesante ese enfoque de laboratorio, porque es precisamente una buena manera de abordar estos problemas complejos, en los que entran un montón de factores, ¿no? Y podemos, mediante esas diferentes visiones, el buscar un intento de solución. Otra cosa es, bueno, lo que decíamos antes, que luego también el concepto de laboratorio, que bueno, vamos a lanzar ese producto mínimo viable, como se diría en la empresa, ¿no?, esa primera prueba, a ver, y vamos a ir adaptándonos y seguir moviendo, ¿no? Porque es que la problemática cambia, la problemática evoluciona y nos vemos obligados a buscar esas soluciones dinámicas, ¿no? Sí. Nosotros ahí tomamos un punto muy importante, de nuevo, porque somos bien críticos como de nosotros mismos. Yo creo que también es bien propio del tipo de formación que tuvimos y de Chile. Chile es un país que tiene problemas de autoestima, de confianza en general, como entre las personas. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y uno de los puntos que pusimos como prioritarios era la humildad intelectual. Entonces partíamos sabiendo que no lo sabemos todo. Y es súper importante entenderlo así, sobre todo cuando uno está está como dispuesto a entregar la vida y el tiempo que tiene y que no tiene en problemas complejos, como lo que pasa con el deporte. Y no solo por mover a las personas que no hacen a que hagan, sino que los problemas complejos que tienen las instituciones deportivas, quienes trabajan dentro de las organizaciones, como que ver los problemas, simplificar los problemas es un daño tremendo que podemos hacer. Y en esa vuelta de la humildad intelectual es que dijimos, bueno, como sabemos que no sabemos todo, lo que necesitamos es acercarnos a personas como ustedes, por eso también nos gusta participar de estos espacios y seguimos y leemos y vemos lo que hablan, acercarnos a personas que medianamente puedan saber cosas que nosotros no sabemos o que hayan tenido alguna experiencia de vida, no necesariamente vinculadas a títulos profesionales, que es otro de los puntos que también hemos visto. O sea, un título profesional, y esto es parte de lo que nos ha pasado también en Chile, no necesariamente es garantía de algunas validaciones particulares, ¿ya? Como un punto importante. Y otro es como reivindicar la experiencia y reivindicar el fracaso. Es mucho más la posibilidad de fracaso
y son muchas más las personas que no tienen un título profesional en Chile que las que sí lo tienen. Entonces, bueno, ahí también hay una riqueza de experiencia y de saberes que tienen que ser parte de alguna forma de esta inteligencia colectiva. Y ahí nos acercamos a personas como Tomás Vera, que es doctor en computación, como Kyle Hepp, que es emprendedora y fundadora de VoxMagic, que estuvo aquí en Chile, pero ya está en Estados Unidos. Y así, distintas personas, como Carles Murillo también, nos acercamos a él porque entendíamos que había una mirada de la economía, del deporte y de la industria que en Chile no estaba del todo clara. Cuando yo participo en webinars, me cuesta hablar de la industria deportiva en Chile, porque digo, bueno, ¿y en realidad cuál es? Fuera del fútbol masculino, de primera y segunda división. ¿Podemos hablar de una industria como tal si es que todo está arraigado en eso y con las prácticas que tiene más encima? Entonces, ese es el ejercicio que hemos ido haciendo, pasando fronteras, aprovechando que lo online. Sebastián también, que está en Brasil, es un activo importante de ecosistema. Entonces, sí, como para problemas complejos, inteligencia colectiva al final. No hay una vuelta distinta que podamos darle. Me ha parecido súper interesante, bueno, y el hilo además, porque por veces, según una determinada perspectiva, parece que estamos hablando con un estratega político, ¿no? O sea, que eres un policy maker. Y eso es súper interesante porque la verdad estamos hablando con un empresario. Y eso le da una nueva ropa al hecho de ser empresario o de desarrollar una empresa, y empresa como emprendimiento, algo que se construye, ¿no? Porque, y esta es una conversación que a menudo sube, que es, ya se sabe que una empresa, por definición, es para sacarse pasta, es para ganarse pasta, y no tiene por qué. O sea, me parece, y que lo tengamos grabado además, me parece súper interesante eso que dices, que hay que subrayar, que es la finalidad pública que una empresa puede tener, la manera como aporta para el bienestar común, para la comunidad, para el bien común, para el bien público, al final, ¿no? No tiene por qué ser una empresa y aunque trabaje pues en temas de sostenibilidad, de educación, de deporte, lo que sea, pero es que son una empresa, pues al final lo que quieren es profit. No, una empresa tendrá su profit, tendrá sus beneficios, pero su misión es una misión que contribuye para el bien público. Y eso es algo que lo has explicado muy bien y casi no cuadra con lo que es la visión clásica que uno aprende en empresariales, ¿no? de lo que uno tiene que hacer. Y me pareció muy interesante. Además, con esa visión, que el puente que hiciste, también con las cuestiones de la actividad física y de la salud y cómo lo podemos plantear como empresa desde el punto de vista de los estudios de encuestas que se hacen, de las maneras como se plantea. Muy, muy interesante. Como última pregunta, con todo esto, lo que me gustaría saber es cómo os relacionáis con la universidad, con enseñanza superior. ¿También sois académicos, algunos algún de vosotros? ¿Tenéis algún colaborador desde la universidad? ¿Estáis entre medio entre la industria y la universidad? ¿Cómo os planteáis la relación con el sector Académico, con académico? esta parte de la hélice, sí. Bueno, Sebastián hace un curso no puedo acordar el nombre en este momento de la universidad, pero es sobre deporte para el desarrollo y la paz. Ese es como el paradigma deportivo. Entendemos el deporte como una herramienta para el desarrollo de los territorios y para la paz entre los pueblos, o dentro de los pueblos. Esa es como la vuelta que le da. Esto del deporte para el desarrollo y la paz también está documentado, como siempre con ese ejercicio. Y yo he participado de cursos que buscan aportar en innovación deportiva en las universidades. De hecho, ahora también estamos haciendo una postulación más formal para entrar como cuerpo docente en la carrera de ingeniería, que es de donde yo salí, entonces también como volver un poco a las raíces. Y las universidades para nosotros han sido un punto importante, primero porque lograron que nosotros tres nos conociéramos como fundadores. Segundo, porque cuando empezamos el año 2019-2020 fue una universidad en Valparaíso quien financió todas nuestras primeras actividades y quien creyó que esto era parte del desarrollo del deporte, a tener este espacio, etc. Y claro, nos mantenemos en contacto. Nos ha pasado que las personas con las que compartimos en algún momento, o como compañeros o como deportistas, también empiezan a tomar cargos dentro de las universidades, como cargos funcionarios, cargos de colaboración o docentes. Entonces vamos manteniendo esa relación. Entonces sí, y adicionalmente
para nosotros como laboratorio, el hecho de los deportistas estudiantes, esta doble carrera, es también un punto de atención. O sea, nos preocupamos y trabajamos y colaboramos con estudiantes que también son deportistas, que tienen que pasar sus cursos, representar al país en las competencias y que también se encuentran con desafíos en su día a día. Oye, yo sé que estamos en el tiempo, pero voy a tomar un pequeño paréntesis por algo que dijo Bruno. Quizás parte de lo que de esta como mirada más distinta a la teoría clásica de las empresas también pueda darse. Bueno, yo además de ser ingeniero tengo un magíster en gestión y políticas públicas. Entonces sí, el tema de las políticas públicas, el tema público, de valor público, es importante. Nosotros y entendemos que el hecho de crear una empresa también nos permite impactar y entender cuáles son las rentabilidades que queremos tener. Y quienes quieran ser parte de esto, entienden que ese también es el foco. Aquí, sin duda alguna, que para poder ser sostenibles, tienes que tener la capacidad de poder pagar los sueldos y ser consciente con el medio ambiente y no apuntar a la precariedad laboral y una serie de licencias sociales que una empresa debería empezar a tener. Y la teoría también dice, ya hace varios años atrás, que el valor público no está solamente condicionado a las instituciones públicas, que los privados también pueden crear valor público. También es una necesidad en el tiempo actual. Entonces, el hecho de plantearnos desde esa manera nos hace ser quienes somos. Y último detalle, y aquí sí pongo como la coma final al tema de la frase, para nosotros esto tomó aún más sentido porque uno de los espacios donde más, en lo que significa para los fundadores, ha impactado respecto a lo que puede generar el deporte, ha sido la cárcel. Nosotros tenemos experiencia hace varios años atrás haciendo actividades deportivas dentro de las cárceles. Y vemos cómo el deporte no llega a las cárceles, vemos cómo la cárcel es un problema público que tenemos que solucionar, que está súper arraigado muchas veces a la delincuencia. Entonces tenemos aspectos de prevención, pero sorpresa también con las cárceles. O sea, las personas que están privadas de libertad en algún momento van a salir de la cárcel. La gran mayoría, quienes no están condenados a cadena perpetua, 2, 3 cadenas perpetuas, van a salir. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿El deporte tiene algo que decir respecto a esa situación? Es poderosa por ellos. Entonces, qué sí, bueno. como lo público Javier, siempre. Javier, bueno, vamos a terminar, que se nos ha alargado ya, se nos ha pasado ese objetivo que teníamos de 30 minutos. Está muy bien que nos hayas sacado este tema al final, porque tenemos ahí pensada una precisamente sobre la actividad física y el deporte en las cárceles. Así que bueno, hemos localizado además a una amiga que ha trabajado sobre ello. Javier, bueno, muy interesante. Bueno, ya habíamos hablado. Muchas gracias por participar en esto. Seguimos en contacto porque bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender por todos los lados de estas experiencias que estáis trabajando. Muchas gracias, Javier, y seguimos en contacto. Vale, gracias, Javier. Encantado. Muchas gracias a ustedes por